Puedes besar a la novia. Quiero que sepan que estoy totalmente al tanto del secuestro de la señora Adriana Molina. Y estoy trabajando en encontrarla. ¿Qué estás diciendo? Estoy trabajando codo a codo con la policía de Los Ángeles. Y estamos haciendo todo lo posible para que la señora Adriana sea liberada en las próximas horas. ¿Ha escuchado los comentarios de su opositor respecto a los niños abandonados? No voy a hablar sobre mi contrincante, y mucho menos en el día de mi boda. Así que si me permiten los... Senadora, ¿usted cree que el rescate de Adriana Molina le va a ayudar en el repunte en las encuestas? La vida de una mujer está en juego. ¿Le parece si nos concentramos en eso? Lo más importante es que la señora Adriana regrese a su casa para que su hija la pueda abrazar. A todas las mujeres de Los Ángeles, les digo que entre nosotras nos cuidamos. Muchas gracias, senadora. ¿Me vas a explicar qué fue eso? Las vueltas que da el destino, ¿no? Tu querida Adriana quiso acabar con mi vida. Y ahora, ¿cómo van las cosas? Creo que soy yo la que la va a salvar. Es que he podido trabajar tan poco. Estoy bien atrasado con muchas entregas que le debo a los clientes. Ay, mi amor, ya habrá tiempo para volver al trabajo. Ahora lo importante es cuidar a la niña que está destrozada y asustada por lo de su madre. ¿Puedes creer que Francisco Javier se casó con la senadora? A pesar de estar obsesionado con Adriana. ¿Quién entiende a los ricos, no? Yo lo único que te pido, mi amor, es que te mantengas alejado de esa familia, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Le estaba haciendo la transferencia a Manuel de lo que le debo y resulta que hay $1 millón en mi cuenta. Virgen Santa, ¿y de dónde salió ese dinero? No sé, viene una cuenta que no conozco. Me quieren inculpar, jefa. Este dinero es para hacerme parecer culpable. Dios mío, $1 millón. Gracias. ¡Mua! Gracias por venir. Gracias. Cuñada. Felicidades de nuevo. Todo quedó precioso de verdad. Gracias. Ya eres mi cuñada oficialmente. Así es. Camila, ¿te importaría llevarme? Es que creo que tomé un poquito de más y no quiero manejar. Bueno, en realidad... Amiga, te encargo a mi hermano. Quédate en mi cuarto si quieres. Ya yo mudé mis cosas al departamento de Paco. Y así no haces que Camila maneje hasta tu hotel. Anda, amiga. Gracias. Gracias, hermana. Yo no sé de dónde salió ese $1 millón. Quiero que quede constancia que ni es mío, ni sé quién me lo mandó. Es obvio que quieren inculparte. Hay que tener mucho cuidado. Lo voy a reportar. Y tienes que actuar con total transparencia. No puedes darles ni una sola oportunidad. ¿Esas son las grabaciones que me dijiste? Es información confidencial. Y más ahora que se reportó que Adriana está secuestrada y que Luisa es la sospechosa. ¿Ese es el coche de Luisa? Mira, hay una pizzería. Noelia me dijo que había una cerca de donde estaban. Sospecho que Adriana no está lejos de este lugar. Bueno, pues eso es muy útil. Entonces, tenemos que seguir a Luisa y eso nos va a llevar hasta donde está. Hay que ser cautelosos. La policía planea exactamente lo mismo. Sí, pero no tenemos tiempo. Yo tengo que llegar a Adriana antes. La verdad, no me vendría mal una copa de tinta antes de dormir. Y a mí algo de compañía antes de caer muerto en la cama. Ay, Raimundo, no puedo parar de pensar en lo que me dijiste de atestiguar en contra de César. Atestiguar a favor de tu hermano no es lo mismo.
inevitablemente los ojos de la justicia se pondrían sobre él. Camila, no soy yo quien te va a decir que el tal César es un mal tipo. Eso no me corresponde. Solo te pido que analices los hechos. No tienes que decírmelo. Yo misma trato de ser objetiva. De pronto siento que mis sentimientos no me dejan. A mí me pasa lo mismo. Por eso quiero salvarte de ese hombre. Raimundo, Por favor, Camila, escúchame. Sabes que me gustas. Que te he querido desde siempre. Y veo que te estás hundiendo junto con un tipo que no hace más que mentirte. Un hombre que además podría ser un asesino. No puedo permitirlo, Camila. Lo siento, pero no puedo. Ya vámonos, amor. ¿Sí? Estoy agotada. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No. Solo que es tarde y mañana tengo un día largo. Necesito descansar. Pero ¿y los invitados? Los únicos invitados que me interesaban eran los periodistas y ya se fueron. ¿No? Y mira, amor, mira nada más, ya están empezando a publicar notas. Ya las mujeres te adoran, vas a ser todo un símbolo sexual. Mira. Alejandra, estás actuando muy raro. ¿Eh? Es nuestro matrimonio. Y no me has dicho por qué esto ocurrió, todo eso con la prensa. Cuéntame, ¿qué sabes tú de ese secuestro? Si quieres que pasemos las primeras horas de casados hablando de Adriana Molina, avísamelo, porque me voy a dormir a un hotel. Fuiste tú la que sacó ese tema, no yo. Mira, Paco, aunque lo comenté con los periodistas, no lo voy a hablar contigo, y mucho menos de esa zorra con la que te revolcabas a mis espaldas. Alejandra, alguien te puede escuchar. Honestamente, ya tampoco me interesa mucho. Si ya somos familia, que por lo menos sirva para decirnos las cosas como son. No sé qué le pasa. Gracias por todo, mamá. Adiós, hijo. Descansa. Espero no haberme equivocado y haber metido un monstruo en mi familia. Este es el último medicamento de la noche. El doctor dijo que lo iba a ayudar a dormir. Yo no necesito un medicamento. Lo que necesito es un milagro. ¿Cómo va la fiesta? Emocionante. Pero ya se están yendo los invitados. Perdóname, necesito tomar esta llamada. Hasta hace 5 minutos se estaba muriendo y mírenlo ahora. Qué bueno que llamas, amor. No soy tu amor, Pascual del Río, pero me gustó el saludo. ¿Quién habla? Supe que Francisco Javier no ha podido reunir los 5 millones. Si no le echan ganitas, esto se va a poner muy mal. Déjame hablar con Adriana. No, corazón. Eso no va a ser posible en este momento. Escúchame bien, esto no va a trabajar así. Déjame hablar con Adriana. ¿Cómo sé que ustedes la van a liberar? Pues no, eso no tienes cómo saberlo. Pero mejor ayúdale a tu hijo a conseguir el dinero. Si no, yo no sé cómo vaya a reaccionar cuando sepa que su padre le bajó al amante. Quiero que sepas que todo esto lo estoy haciendo por ti. Necesito terminar con esta pesadilla para que podamos estar juntos. Camila, no te olvides que no dejo de pensar. Buenos días. Supuse que necesitarías que te consientan un poco.
Órale, qué rico. Muchas gracias. Con eso te sentirás mejor. Yo necesité 2. Bueno, pues me tengo que ir. Tengo que revisar el caso de tu hermano la semana que viene. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. Queremos que tu hermano salga libre de toda culpa, ¿no? Tú has hecho mucho más por Tomás que cualquiera en la familia. Por eso espero que tú hagas lo mismo por él. Bueno, me voy. Veo que ya te sientes mejor. Me sienta mejor o me sienta mal, ya no quiero estar en esa cama. Y te voy a pedir un favor. Cuando yo quiera un té, café, jugo, lo que sea, no me mandes a ninguno de tus cómplices. Qué melodramático eres, Pascual. Si te hubiera querido matar a estas alturas, mira, estarías muerto. Además, yo no hice nada que tú no hubieras hecho antes. Oye, Renata, ¿cómo es que llegamos a esto? O sea, ¿nos la vamos a pasar toda la vida teniendo miedo uno del otro? Aquí la que debería de tener miedo soy yo. Porque tú fuiste el que empezó con toda esta locura. Y si Eva no se hubiera arrepentido a estas alturas, mi hijo se estaría casando sin madre. Que tú no te das cuenta que soy la mujer que te ha dado todo lo que tienes. Tu casa, tus hijos, tu posición, tu carrera, todo. ¿Y me pagas queriéndome asesinar? Pues si yo cometí esta locura, fue porque ya no soporto estar en este matrimonio. Ya no te soporto. ¿Y qué crees que tú eres mi príncipe azul o el hombre de mis sueños? A ver, ¿por qué no buscamos una manera razonable de separarnos? Claro que te puedes separar. ¿Sí? Sí. Además que te vas con una mano por delante y otra por detrás, así, igualito como llegaste, a ver si la tal Adriana te recibe con Ay, esa ¿qué pasión. tiene que ver Adriana en esta discusión? Que fue ella la que te volvió loco. Y por eso yo espero que ese secuestrador, mira, haga su trabajo. Señora Renata. ¡Ay, Olga! Pero sin tocar, Olga. Es que la buscan. Es César Ferrer. Sal inmediatamente de mi casa. Sí, con gusto. Pero primero me va a decir por qué me depositó ese $1,000,000 a mi cuenta. ¿De qué estás hablando? Si no le ha quedado claro, yo no me vendo. Y voy a caer en sus jueguitos para inculparme. A lo mejor Francisco Javier te lo transfirió, no sé, para que liberes a tu esposa. Trate de engañarme. Adriana está secuestrada y Francisco Javier es un alma noble. ¿La quieres salvar? ¿Qué está insinuando que yo secuestré a Adriana? Y si no fue así, ¿por qué tienes el $1,000,000 en tu cuenta? ¿Por qué no aceptas de una buena vez que todo esto es un plan tuyo y de tu mujer para sacarle dinero a mi familia? Digo, si por lo menos dijeras la verdad, sería muchísimo más fácil entendernos y llegar a un acuerdo. Hola, Adriana. ¿Me estabas esperando? Mira, te traje agüita. Me imagino que no vienes a ensuciarte las manos conmigo. Supongo que para eso tienes a Luisa, ¿no? Para el trabajo sucio. No, cariño, yo no te voy a matar si es a lo que te refieres. Nada de eso. Deja el drama. Vengo a cumplir con mi plan perfecto. ¿Qué plan? Te dije que me vas a ayudar a ganar las elecciones. Y llegó el momento del gran show para la prensa y los medios de comunicación. Me vas a soltar. Con todo California mirando en vivo y en directo.
La desaparecida Adriana Molina es rescatada por la senadora feminista Alejandra Edwards. Suena precioso, ¿no?